Buenas madrugadas, amigos. Son las 2:14, 2:14 de la madrugada, 2:14 AM en Madrid. Jueves 20 de marzo, está comenzando aquí, el jueves 20 de marzo de 2025. Bueno, como de costumbre, hola Venezuela, hola toda América, hola España, hola toda Europa, Australia, Japón, hola mundo. Bueno, no he visto grandes noticias, pero después de grabar el último video que está en este canal, vi la noticia, que es que estaba en todo YouTube, estaba en todas partes, ¿no? La noticia de la llegada al Salvador de 250 o más o menos 250 personas procedentes de los Estados Unidos, ¿no? Donde, si no recuerdo mal, 238 o por ahí, 250 personas o por ahí, ¿no? Y 238 o por ahí venezolanos, ¿no? Pues resulta ser que Donald Trump sigue con sus políticas de expulsión de personas que no tienen residencia, visa de residentes en Estados Unidos. Y bueno, ya ha hecho varias expulsiones y en este caso expulsó a unas 250 personas, muy pocas de ellas salvadoreños, de las mafias esas salvadoreñas, de las bandas, la trucha o como se llame, ¿no? Pero la gran mayoría, 238 si no recuerdo mal, venezolanos. Ahora, según Donald Trump o según los voceros del gobierno norteamericano, esas 238 venezolanos pertenecen al Tren de Aragua, que como sabemos es una organización criminal, una organización delictiva. Ahora, vimos el tremendo despliegue, ¿no? Yo después de ver la noticia en canales tradicionales, Euronews, Televisión Española, Televisión Alemana, la BBC, después de verla en canales tradicionales, me meto en YouTube y me aparece una flecha, próximo video de Patricia Poleo. Pero como vi que era un video sobre sobre las deportaciones de Trump y los venezolanos, decidí escuchar a la Papo, como la llama Mario Silva, ¿no? Bueno, entonces, coincido con lo que dijo Patricia Poleo, ¿no? En primer lugar, si se deportan ciudadanos, si se deportan personas que no son animales, son seres humanos, porque no están en situación legal dentro de los Estados Unidos deben comportarse de acuerdo a un mínimo respeto internacional, a un mínimo respeto entre los diversos países que conforman el planeta. Yo le exigiría a los Estados Unidos, estoy muy defraudada, pensé que Trump iba a acabar con muchas cosas espantosas de Biden que no me gustan y de Obama que tampoco me gustaban y de los Clinton, sobre todo ella, la Hillary. Pero este Trump es un Trump distinto al del primer gobierno y creo, con todo el respeto, que se está volviendo completamente loco por muchas cosas. Pero bueno, el caso es que yo creo que el gobierno de los Estados Unidos debería tener un mínimo respeto hacia los demás países del planeta. Tampoco estuvo bien lo que le hicieron a Zelensky. El Zelensky ahí solo, en la oficina oval, rodeado de gringos burlándose de él, ¿no? Aunque yo he estado de parte de Rusia en esa guerra, ya no estoy tan segura.
Aunque en otro video voy a comentar más unas declaraciones de Putin que me llamaron la atención, ¿no? Donde él explica más detalladamente por qué comenzó la guerra, ¿no? Pero aunque uno no esté de acuerdo con Zelensky, y aunque él, que fue actor de mala muerte en televisión, le dé por vestirse a la manera militar, de verde oliva o de negro, ¿no? Y no respetando el protocolo entre jefes de Estado, ¿no? Aunque él se vista como se vista, hay que guardar, y aunque yo no esté de acuerdo con Zelensky, que no estoy de acuerdo, porque es que Zelensky dice cosas respecto a la Unión Europea, él se mete también con todo, él habla más allá de los intereses de Ucrania, o sea, él se mete también en el quehacer de otros países, ¿no? Que tampoco debería. Pero bueno, por más que yo no esté de acuerdo con Zelensky y que personalmente me caiga muy, pero muy mal, yo lo trataría con respeto, con el mínimo respeto que merece cualquier ser humano, estemos o no estemos de acuerdo con sus ideas. Y la forma de vestir, pues, eso es algo que se puede pasar por alto, ¿no? Bueno, llega a El Salvador este avión, bueno, entonces la exigencia de un mínimo respeto por parte de Donald Trump, que al parecer está viendo a todos los venezolanos, María Corina incluida, que no se haga la idiota, que ella también la ve igualito que a todos nosotros, nos ve a todos como basura. Y también ve a España como basura, porque Donald Trump cuando le hablaron de España dijo, España, ¿eso qué es? Es un país de los BRICS. Y bueno, ha seguido insultando a España. En otra oportunidad, leyendo en la Despacho Oval una lista, dijo, pero esta es la inversión de España en armas. Este es el gasto militar de España, esto que estoy viendo aquí. Pero si es el más bajo de Europa. ¿Pero qué se cree España? Tiene que invertir en armas. España es un país soberano, invierte en lo que le da la gana. Y qué bueno que España no invierte en armas. Qué bueno que su estado de bienestar sigue siendo el mejor de Europa. Pero pronto ya no será, a lo mejor sigue siendo el mejor de Europa, pero toda Europa, incluyendo España, se está rearmando. Porque Trump ha decidido no protegernos, entre comillas, el protegernos, ¿no? Trump dice que se va a salir de la OTAN y como él es impredecible y no se sabe, hay políticos europeos que dicen, pero Trump se cambió de bando, ahora está con Putin. Pero ¿qué está pasando aquí? Pero el caso es que toda Europa, toda la Unión Europea y los países europeos que no son de Europa, de la Unión Europea, como Reino Unido, que se salió, están subiendo aceleradamente su gasto militar. Y lo quieren duplicar en poco tiempo, en un año. ¿De dónde va a salir ese dinero? Van a recortar los estados de bienestar. Porque no hay de dónde. Europa no tiene petróleo, no tiene gas, no puede producir de un día para otro más de lo que produce. En Europa vive de las manufacturas, de la agricultura, del turismo, pero todo eso no puede aumentar de un día para el otro, eso toma años que aumente, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a sacar Europa el dinero para rearmarse a una velocidad de vértigo? De los estados de bienestar, recortes en salud, recortes en educación pública, recortes en subsidios, recortes en paro de desempleo, recortes en ayuda a la electricidad, recortes sociales. Todo lo que ustedes puedan imaginar. Todos los que le pasen por la cabeza, eso va a ser así. Y de hecho, el solo hecho de saber que ya están empezando a rearmarse, ese solo hecho ya ha hecho que la inflación haya pasado por otro cambio en la curva. La inflación viene subiendo desde el COVID, pero cuando venía subiendo, subió muchísimo durante el COVID.
Ok, pero entonces llegó un punto, entonces comienza la guerra de Ucrania cuando todavía no estaba totalmente resuelto todo el COVID y además a España vino la gripe A, que yo la tuve, igual que tuve el COVID. Luego vino la gripe B, de esa me salvé. Y entonces comienza lo de Ucrania. Al comenzar lo de Ucrania hay un punto de inflexión. Así venía subiendo la inflación, así. Todavía no hemos salido del COVID y hay un punto de inflexión y la curva es más pronunciada, o sea, sube más rápido la inflación porque comienza la guerra de Ucrania y la ayuda de los países europeos a Ucrania en armamento y en ayudas humanitarias. Pero ahora hay otro punto de inflexión, porque solamente decir Europa se va a rearmar ya inmediatamente hace que la inflación empiece a subir más rápido. España tiene fábricas de armas y se ha puesto a buscar más clientes. Uno de sus clientes era Venezuela y le dejó de vender armas amenazada por los Estados Unidos, porque algunos componentes de las armas españolas son norteamericanos, ¿no? Y bueno, pero estamos hablando de los venezolanos que iban en ese avión. Bueno, el gobierno de Donald Trump debería tener un mínimo de respeto hacia los demás países del mundo. No ha mostrado ningún respeto hacia Venezuela, Ucrania, España. Y esperen, porque los va a insultar a todos. También insultó a Canadá, a México. Bueno, le va a tocar a todos. Le va a tocar a todos. A mí me tocó por partida doble porque insultó a mis dos países, a España y a Venezuela. Pero le va a tocar a todos. Le va a tocar a todos. Bueno, exigir un mínimo de respeto de los distintos presidentes de los países hacia los demás países. Esa es una norma básica de convivencia, además se agradece, ¿no? El mínimo de respeto. Bueno, entonces, Trump agarra y monta en un avión a 250 personas más o menos, y en lugar de enviar a los salvadoreños a El Salvador y a los venezolanos a Venezuela, los envía a todos a El Salvador y hace un pacto, hace un negocio con Bukele y le dice, por cada venezolano que tú tengas allí al año, te voy a pagar tanto. Ellos hablaron antes, ¿no? Y él le dijo a Bukele, le dijo a El Salvador, yo voy a pagar, dijo Donald Trump, por cada venezolano que tú tengas allí durante el tiempo que lo tengas allí en la Secotec, en el centro de Secotec, en el centro de confinamiento para el terrorismo, ¿no? Está pagando la estadía de los venezolanos en el Secotec. Bueno, entonces, hay varias preguntas que nos asaltan, ¿no? ¿Por qué no los envió a Venezuela? Yo no sé si ahí hubo alguna negativa de Maduro a permitir que aterrizara algún avión con venezolanos deportados, porque no estoy al tanto. No he estado últimamente tan así pegada a las noticias. Ustedes me lo dirán en los comentarios. Yo no sé si hubo alguna iniciativa, o sea, no sé si hubo algún acto, alguna acción de parte de Maduro porque Maduro recibió, creo que fueron 2 aviones de deportados, ¿no? No sé si después de eso Maduro decidió no recibir más aviones procedentes de los Estados Unidos con deportados. No sé qué pasó. No sé si es que Maduro insultó a Trump. No sé qué pasó. Porque me pregunto, ¿qué pasó que los estaba enviando a Venezuela y ahora los envía a El Salvador? Primera pregunta, ¿por qué no los envió a Venezuela, a los venezolanos? Segunda pregunta, ¿esos venezolanos dónde estaban? Ya sabemos que estaban en los Estados Unidos, ¿no? Y que no tenían papeles, ¿ok? ¿Estaban en alguna cárcel de Estados Unidos? ¿Estaban en la calle? ¿Los atraparon en cualquier lugar? ¿Les pidieron los papeles? ¿No tenían residencia? ¿Y los apresaron para meterlos en el avión? Es decir, ¿estaban presos en Estados Unidos? Creo que no. ¿Estaban por la calle, no tenían papeles y decidieron deportarlos?
¿Estaban todos en qué parte de los Estados Unidos? ¿En diversas partes o en el mismo lugar? Pues Estados Unidos es inmenso. O sea, ¿de dónde los agarraron? ¿De Florida, de Nueva York, de San Francisco? ¿Dónde estaban? ¿Estaban presos? ¿Dónde estaban? ¿Estaban libres? Bueno, esa es otra pregunta. O sea, ¿por qué? Primera pregunta, ¿por qué no los envió a Venezuela? Segunda pregunta, ¿de dónde los sacó? ¿De la cárcel, de la calle? ¿De dónde? Tercera pregunta, ¿por qué él dice que todos ellos son miembros del Tren de Aragua? Porque no tienen, porque, o sea, no sabemos si son todos miembros del Tren de Aragua, la verdad es que no sabemos nada. Entonces, como dice, ahora sí me refiero a Patricia Poleo, ¿no? Como dice Patricia Poleo, es necesario, porque a veces ella dice cosas con las que estoy de acuerdo y a veces no. En este caso estoy de acuerdo. Patricia Poleo dice, es necesario una lista de nombres de todos esos venezolanos para que sus familiares, bueno, primero para que el gobierno de Venezuela tenga la lista y para que la muestre, la publique si es necesario en la prensa, en donde sea, en internet, para que los venezolanos puedan ver si hay algún familiar de ellos allí o algún amigo o conocido. ¿Son todos esos venezolanos del Tren de Aragua? Y si lo son, ¿cómo lo sabe? ¿Llevan algún tatuaje especial que los distinga como miembros del Tren de Aragua o cómo lo sabe? Yo presupongo, como casi todo el mundo, que allí, entre esos 238 venezolanos, si es que esa es la cifra, me corrigen si me equivoco, hay gente que no es delincuente, simplemente son migrantes que migraron para tener una mejor situación económica, para tener un trabajo con un mejor salario. Entonces, yo supongo que de los dos, como todo el mundo, yo no creo que los 238 sean del Tren de Aragua, no porque no haya, no porque el Tren de Aragua tenga poca gente, sino porque es muy difícil que de un día para otro tú vayas a atrapar justamente a los venezolanos que son del Tren de Aragua. Yo creo que ahí hay de todo, de todo. Y que la mayoría no deben ser delincuentes, que su único delito ha sido estar ilegalmente en los Estados Unidos. Entonces, como dice Patricia Poleo, tiene que emitir, o los Estados Unidos o El Salvador, una lista de los nombres y apellidos de esos venezolanos y agregaría yo, que no lo dijo Patricia Poleo, una foto. Porque parece que Bukele tiene muchos medios para hacer cine, porque hizo cine con aquello, como dice Patricia Poleo, la Papo. Supongo que Bukele le podrá tomar una foto a cada uno de ellos donde se le vea bien la cara para que sus conocidos, familiares, etcétera, lo reconozcan. Entonces, llega un avión y muestran, bueno, hay una filmación, aquello es una película tipo una película de acción de estas de los Estados Unidos, aquello parecía, no sé, Irak, Afganistán, una puesta en escena, ¿no? Bajan uno por uno, todos con un pantalón corto blanco y una franela blanca, con la cabeza agachada, con cadenas que los amarran desde los pies hasta las manos y una cadena que sube de los pies a las manos, agachados, todos con unas zapatillas ahí, unas alpargatas blancas, caminando agachados, uno por uno, los meten en autobuses, los llevan al Secotec, les cortan el pelo, todo el tiempo agachados. Ahora, esa película que mandó a grabar Bukele muestra la espalda de uno de los señores que venían en el avión. Es una espalda llena de tatuajes. ¿Cómo vamos a saber por esa espalda si es salvadoreño, si es venezolano o si es criminal o no? Por ejemplo, en Europa, yo no sé en América Latina hoy en día, pero en Europa todo el mundo está tatuado. Aquí no se arresta a nadie porque lleva un tatuaje, ¿no? Pero yo creo que los venezolanos no están tan tatuados como los salvadoreños. Y esa espalda que yo vi estaba tatuada íntegramente y todos ustedes seguramente la han visto. Eso está en YouTube repetido, está por todos lados. Luego, le preguntan el nombre a dos de ellos y en el acento
se nota que no son venezolanos. Ese no es el acento venezolano. Entonces, ¿por qué me muestran a 2 salvadoreños a los que les preguntan el nombre y no a 2 venezolanos? Por otra parte, en cuanto a los tatuajes, yo no sé si el Tren de Aragua hacía que sus miembros tuviesen un tatuaje. Lo pregunto. Pero no sé por qué no me imagino a los venezolanos tan tatuados como los salvadoreños de las cosas esas, de las mafias esas, de la trucha y lo demás, ¿no? Salvatrucha, no sé lo que sea. Entonces, como dice Patricia Poleo, no es un delito estar tatuado. La gata está corriendo sola por todo el piso, pobrecita, este piso es muy pequeño para ella. Ella tiene como 3 años, pero todavía es cachorra, se comporta como un bebé. Ella quiere correr y no tiene por dónde. Y está aburrida, pero yo no sé qué hacer. Yo como que le voy a mandar a poner unos escalones de madera en las paredes para que salte de un escalón a otro, sin que el dueño del piso lo sepa, que después me dice que le estoy abriendo agujeros en sus paredes. Además, el techo es bastante alto como para ponerle allá arriba unas cosas para que se mueva, ¿no? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. I'm gonna do it. Bueno, o sea, en ese video, esa peliculita que mandó a filmar Bukele, a filmar y a editar, no se ve, no se puede saber si son venezolanos o no. No hay manera de verlo, ni siquiera los enfocan a todos, o sea, no están, no hay manera. Ahí me enfocaron a 2 salvadoreños y nada más, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, la otra cuestión es, si son venezolanos y algunos de ellos son delincuentes y otros no, da igual si algunos son delincuentes o otros no. El venezolano, si es expulsado de los Estados Unidos, tiene que ser enviado a Venezuela, no a otro país, donde además hay una cárcel de la que yo no he querido hablar en estos videos, pero que deja mucho que desear. Eso parece casi que peor que Guantánamo. Literas triples. Duermen sobre el metal, sin colchón. La comida son 2 bols de arroz, con muy poquito arroz al día, nada más. Y los ponen a trabajar gratis, haciendo obras públicas, ¿no? Y hipervigilados, ¿no? Esa cosa del Secotec parece peor que un campo de concentración. Ahora, yo entiendo que El Salvador tenía un problema horrible con la delincuencia, ¿no? Pero no se puede ir de un extremo al otro. Yo no creo que de esa cárcel, además, él parece que mete a la gente allí y sin juicio. Y no se sabe si van a salir algún día de ahí, no se sabe si podrán ser sometidos a juicio y en algún momento cumplir su condena y salir, no se sabe nada. Bukele hace lo que le da la gana, él mete ahí a quien le da la gana. Esa cárcel dista mucho de estar acorde a los derechos humanos, ¿no? Y además no sabemos quiénes son esos 238 venezolanos, ¿no? Yo tendré que ver las noticias mañana o más tarde, a ver qué cosas nuevas se saben, pero tienen que explicar quiénes son esos venezolanos, dónde los arrestaron y las pruebas de que todos ellos pertenecen al Tren de Aragua. Y vamos a suponer que todos son del Tren de Aragua. Bueno, yo creo que en Venezuela tenemos prisiones, ¿no? Es cierto que hace falta construir más prisiones y mejor custodiadas, pero ¿qué tienen que hacer los venezolanos en prisiones del Salvador, cuando ellos no pisaron nunca El Salvador? Ellos estaban en Estados Unidos. Bueno, en fin, este tema va a dar para mucho, pero hay una cosa que tiene que hacer inmediatamente el gobierno salvadoreño y es enviar una lista con los nombres y fotos de cada uno de ellos, porque no son basura, son personas. Incluso se han cometido delitos horribles,
pues tendrán que ser juzgados en Venezuela y pagar por ello, pero la condición de persona no la pierde nadie, aun cuando sea un delincuente. Sigue siendo una persona. Claro, si es un delincuente no lo vamos a aplaudir, pero sigue siendo un ser humano. Y bueno, yo creo que voy a ver las noticias un rato a ver qué más hay sobre eso, ¿no? Y bueno, nos seguimos viendo, ¿no? Nos seguimos viendo. Hasta luego.